Buenas tardes, estamos aquí con el maestro Juan Cuamba. Juan, aparte de ser muy nietzscheano, eres muy deleuziano. ¿Nos podrías platicar un poquito de Deleuze? Sí, bueno, pues es uno de mis grandes y mis viejos amores, de los que, bueno, al igual que como sucede en las relaciones humanas, pues durante mucho tiempo me ha acompañado y con el que en algunas ocasiones me reencuentro y con el que a la vez también experimento un cierto distanciamiento. Pues en el caso de Deleuze, una de las cosas que me gustaría mencionar es que, bueno, cuando habíamos mencionado en el post anterior que la edición crítica de las obras completas de Nietzsche, en italiano, en alemán, sale bajo el auspicio de Massimo Montinari y Giorgio Colli. Bueno, pues en Francia, los encargados de hacer el prólogo a las obras completas de Nietzsche son nada más y nada menos que Deleuze y Foucault. Bueno, Deleuze es uno de los filósofos de esa generación que se forma leyendo no solamente a Nietzsche, se forma leyendo a Bataille, se forma leyendo a Blanchot, se forma también conociendo de manera directa a Bergson, a Merleau-Ponty. Entonces empieza en Francia toda una generación de pensadores brillantes, deslumbrantes, que sin pretenderlo o sin ir necesariamente por el mismo derrotero, empiezan a agruparse en torno a la figura de Nietzsche. Deleuze dirá en alguna entrevista que a propósito de las monografías, a Deleuze se le cuestionaba que, bueno, escribió varias monografías a lo largo de su vida sobre diversos filósofos, sobre Hume, sobre Bergson, sobre Spinoza, sobre Leibniz, sobre Kant. Pues una de las críticas que se le hacían a Deleuze al momento de considerarlo como un comentarista que estaba presentando un cierto retrato de las obras de esos filósofos, era que los resultados que aparecían en la monografía no se parecían en nada a la filosofía de los monografiados. Y entonces Deleuze, en esa entrevista que mencionó, de manera muy provocadora, pero a la vez ingeniosa, dice, bueno, por un lado, lo que yo hago son retratos filosóficos, y los retratos filosóficos tienen que tener una cierta semejanza con el retratado, que se obtiene por medios de semejantes. Por otro lado, el método entre comillas, que yo utilizo a la hora de acercarme a determinado filósofo, tendría que ver con el método de Lencouleur, del llegar sigilosamente por detrás y hacerle un hijo monstruoso al filósofo en cuestión. Dice, de todos los filósofos a los que yo he tratado en monografías, hay uno al que no le pude hacer, por más que quise, un hijo. Ese fue Nietzsche. Dice, más bien él me hizo varios hijos a mí, ¿no? Entonces, esta imagen, que podría resultar escandalosa, podría resultar quizá poco habitual para una mirada académica, pues en realidad de lo que nos habla es que lo que está haciendo Deleuze, lo que hace en las monografías, es tratar de desplegar consecuencias que están implícitas dentro de la obra de esos filósofos, que por el ámbito discursivo en el cual estaban insertos, quizá no pudieron formular o no se atrevieron a decir, o que no alcanzaron a ver. Entonces, por eso las monografías resultan en algunos casos monstruosas, pero digamos que lo que sí tendrían sería como esta captación de la intuición fundamental que el filósofo en cuestión está tratando de postular en filosofía, y lo que haría Deleuze es desplegar una consecuencia que estaba implicada dentro de esa intuición fundamental. Pues en el caso de Nietzsche, gran parte de la obra de Deleuze estará bajo este signo nietzscheano, ¿no? Entonces, no se podría explicar si no se hace esta alusión directa hacia Nietzsche. Y si dejamos un poco de lado este Deleuze de las monografías y nos enfocamos en el Deleuze de la escritura en solitario y en el Deleuze de la escritura a dúo, donde empieza a escribir filosofía
en nombre propio, pues una de las características que tendríamos en este otro Deleuze es que empieza a tratar de pensar en problemas que la misma tradición ya había más o menos pensado, pero los reformula de tal manera que a partir de su repetición surge una diferencia que en apariencia es relativamente imperceptible. Y entonces en esta diferencia que es relativamente imperceptible empieza a deslizarse el pensamiento hacia nuevos derroteros. Sería el caso del encuentro con Guattari, la crítica que realizan al psicoanálisis más que lacaniano, freudiano, en el Antiedipo, en Mil Mesetas, principalmente, y que los llevará a escribir este otro libro sobre Kafka y la literatura, y que, bueno, hacia el final de los días de ambos los lleva a escribir este último libro, este gran libro que se podría considerar un clásico, que es la filosofía. Entonces, este otro Deleuze es un Deleuze que, recuperando el gesto de las monografías, empieza a desplegar un pensamiento que en cierto sentido carece de un límite determinado, de un límite académico, de un límite muy precisamente delimitado. Y bueno, pues será este último Deleuze el que realice pues una serie de lecturas bastante interesantes, bastante productivas, bastante singulares sobre la propia tradición filosófica. Muy bien, Juan, muchas gracias. Da un traguito a ya a la agüita que ya te acabaste el café.